Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Acá nuevamente en este espacio, el cual dedicamos a compartir experiencias acerca de la vida, conceptos importantes, emociones, sentimientos, pensamientos, acciones para vivir cada vez mejor y mejor. Si alguno de ustedes puede hacer el favor de avisar a través de Facebook, que no estoy transmitiendo por Facebook, porque no pude entrar en mi cuenta, no sé, creo que cambiaron el sistema operativo o algo por allí, entonces no he encontrado la manera de poder entrar en el Facebook. Entonces, si alguno también del equipo del Colegio Neurocódex está al tanto y que maneja la cuenta de Facebook, que fíjense a ver si pueden informar que no puedo transmitir por esa plataforma, ¿no? Sino que estaremos únicamente por acá, por Instagram, en esta nueva experiencia. Y veremos después, posteriormente, utilizando el 4x4, nuestra maravillosa herramienta del 4x4, buscando la manera de poder volver a entrar en el Facebook. Así son las cosas de la vida, así es la vida, por eso es que sigo los pasos de la persona que voy siendo. Y es la recomendación también que extendemos a todos nuestros compañeros, amigos, usuarios, etcétera, etcétera, personas que se incorporan, que utilicemos esa estrategia para vivir cada vez mejor y mejor. Y precisamente en la tarde de hoy vamos a hablar de un tema íntimamente ligado con esto, que es lo que se llama la plasticidad cerebral. ¿Qué es esto de la plasticidad cerebral? Bueno, simplemente que, como decía acertadamente Richard Feynman, ocurre que vivimos en un mundo cuántico. Es decir, las leyes, las últimas leyes, las leyes más básicas que se han descubierto hasta ahora son las leyes del mundo cuántico. Es decir, el mundo de la energía, el mundo del movimiento, el mundo de la esencia de la vida. Y la esencia de la vida es movimiento continuo, transformación permanente, cambio constante. Por eso, de alguna forma, en gran parte intuitiva, debido a la Torre de Babel, en gran parte por las experiencias, desde, digamos, de los 80 para acá, de los 80 del siglo pasado para acá, se ha puesto de moda el término de que lo único que permanece constante es el cambio. Ahora, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se come eso del cambio? Bueno, el cambio se come en el sentido de que la energía, que es movimiento, está permanentemente moviéndose, permanentemente cambiando su estructura, cambiando sus procesos, cambiando su manera de expresarse. Y eso en el mundo macro, en el mundo de lo que podríamos llamar lo mesofísico, es decir, el mundo que es del tamaño de nuestros sentidos, de la percepción de nuestros sentidos, ese mundo nos ofrece una idea de constancia. De hecho, en filosofía, en ciencia, etcétera, etcétera, durante muchísimos siglos, por eso está tan instalado en nuestro interior, durante muchísimos siglos, hablamos de que las cosas eran en sí mismas, ¿no? La cosa en sí se llamó a lo largo de la historia de la filosofía. Entonces, que aquello que nosotros creíamos que era lo existente, tenía formas particulares de expresión y no cambiaba o cambiaba poco con el tiempo. Entonces, como a nuestros ojos, al tamaño de nuestra observación,
Por ejemplo, agarramos un cerebro y ese cerebro le vemos una forma, le vemos una composición, entonces por lo menos, y entonces decimos, ese cerebro es así. Ese cerebro es de esta manera y no cambia mucho, cambiará un poco. O sea, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro pesa alrededor de 400 gramos. No llega ni a medio kilo. En 2 o 3 años pasa a pesar casi 1 kilo, 900 gramos. Es decir, más del doble del tamaño que tenía originalmente. Qué interesante, ¿no? Después viene un proceso de aparente estabilización hasta la adolescencia, cuando vuelve a darse otro salto más, con todas las respuestas hormonales, etcétera, etcétera. Se vuelve a dar otro salto y ese cerebro pasa, entonces, de pesar unos 900 gramos a pesar 1300, 1400, 1500 gramos. Es decir, que aumenta su tamaño y su forma en más o menos unos 40%, en un 40%. Entonces tenemos un crecimiento del más del 100% en la primera etapa de nuestro desarrollo y un crecimiento en la etapa de la adolescencia de un 40%, ¿ya? Y así se va configurando el cerebro adulto. Ahora fíjense, como el cráneo le restringe su crecimiento, por eso es que ustedes ven que el cerebro es una estructura arrugada, es una estructura que tiene hendidura, porque se va plegando como una tela, ¿no? Que usted la puede meter en una bolsita pequeña si la pliega adecuadamente. Todo ese crecimiento se va dando y por eso ese crecimiento no lo notábamos mucho. Pero también en la medida en que pudimos observar, gracias al desarrollo de una tecnología que permitió amplificar nuestro sentido, amplificar nuestra vista, nuestro oído, nuestro gusto, nuestro tacto, todo, en la medida que lo, por ejemplo, en este caso el microscopio. El microscopio nos permitió amplificar nuestra mirada, ¿verdad? En el sentido de poder ver cosas más pequeñas. Y en un momento dado también pudimos empezar a observar a esas células, a esas neuronas en vivo. Ya no muertica como la veníamos observando hasta hace unos cuantos años atrás, hasta, podríamos decir, hasta los 50, los 60 del siglo pasado, no podíamos ver sino células muertas, ¿ya? Y empezamos a ver, gracias a la microscopía electrónica y otra serie de técnicas que no voy a entrar en este momento en consideración, empezamos a notar que esas células estaban constantemente creciendo y decreciendo, creciendo y decreciendo, ¿ya? Y a eso se le llamó plasticidad cerebral. A diferencia de otros órganos que nosotros los veíamos como más funcionalmente limitados. Eso nos llevó a establecer una diferencia muy importante y trascendente que todavía no es considerada por la mayoría de los profesionales de la salud, de la medicina, etcétera, etcétera, que consiste en el hecho de que del tentorio, que es lo que separa al cerebro del resto del cuerpo, hacia abajo, nuestro organismo se regula por lo que se llama homeostasis. Es decir, si sube, hay un mecanismo para que baje, para que se mantenga dentro de cierto rango. Por ejemplo, la tensión arterial, la temperatura, que quizás es más familiar para nosotros, ¿no? Ahora que nos están tomando la temperatura en todos lados, ¿no? Si la temperatura sube, hay unos mecanismos para meterla dentro de un rango 36,5, 37,2 de temperatura. Ese rango estrecho es mantenido por una actividad del organismo que tiene que ver con mecanismos de esa regulación. Eso es lo que se llama un circuito cibernético de realimentación negativa. O sea, si sube, bajo la temperatura. Si baja, la subo. Y están constantemente moviéndose dentro de ese rango, ¿ya?
Pero cuando subimos de la barrera hematoencefálica, que es, digamos, lo que separa el cuerpo del cerebro, cuando subimos, allí nos rige ese mecanismo. Hay muchos médicos muchos médicos, neurofisiólogos incluso, que todavía creen que ahí rige ese mecanismo, pero no, ese mecanismo no rige allí. El mecanismo que rige allí es, si yo crezco, voy a crecer cada vez más. Por supuesto, hay un tope que desconocemos, entre paréntesis. Pero ¿qué significa? Que si yo estimulo una neurona, esa neurona va a empezar a crear más redes, más conexiones, más hilos para conectarse con otras, ¿ya? Y esos circuitos se corresponden a las decisiones que nosotros vamos tomando, cognitivas, afectivas, motoras y de interacción humana. Con eso es que se corresponde. ¿Qué significa? Que mientras más yo hable, mientras más converse, mientras más lea, mientras más escriba, yo voy a escribir mejor, yo voy a expresarme mejor, yo voy a tener más palabras a mi disposición, sin que sepamos dónde está el tope superior. ¿Qué significa? Que si yo tengo relaciones amorosas, por ejemplo, cada vez mis relaciones van a ser más amorosas. Si yo tengo relaciones torpes de enfrentamiento, cada vez me voy a hacer más experto en enfrentamiento. O sea, no hay tal mecanismo regulador homeostático como el que rige hacia abajo. Y en eso consiste la plasticidad cerebral. Esa es la famosa plasticidad cerebral. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que somos como una plastilina, que dependiendo de la forma que nosotros le vayamos dando a nuestra mente, eso es lo que nuestra mente va a desarrollar como destreza. Eso es lo que hace, por ejemplo, que un Messi, que comenzó siendo un niñito que ni siquiera sabía lo que era una pelota de fútbol, se convirtiera en la estrella que es hoy. Eso es lo que hace que un Albert Einstein, que tenía dificultades para aprender a hablar en la escuela, se convirtiera en el hombre más brillante que ha parido la humanidad, ¿no? Por su capacidad de imaginación. Imaginación sobre imaginación. Fue expandiendo la capacidad de ver el universo como una gran tela donde los cuerpos se hundían, y al mirar eso en su ojo fue capaz de decir, detrás de esto tiene que haber un modelo matemático que justifique el comportamiento de todas estas peloticas. Y ahí es donde busca a Eddington. Busca a Eddington, que era un gran matemático, para que le traduzca eso al lenguaje matemático. Y eso es lo que hace posible la ecuación más famosa del mundo. Es decir, el logro en la ciencia más impresionante, impactante y con capacidad predictiva que ha existido hasta ahora, ¿ya? Fíjense que de eso trata la plasticidad cerebral. Eso es la plasticidad cerebral. No es ninguna otra cosa. Hablemos claro, ¿ya? Entonces, mis queridos amigos, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que tú y cada uno de nosotros tenemos un potencial inmensísimo para tener la vida que queremos. Y ese potencial está radicado en nuestro cerebro. Está allí, porque ese es el órgano encargado de tomar las decisiones de hacia dónde me voy a mover cognitiva, afectiva, motora, que implica el cuerpo, y interactivamente. ¿Ya? Entonces, si tenemos esto en mente, si estamos pendientes de esto, si lo convertimos en una guía para proceder, vamos a tener a mano el armamento más poderoso que jamás se haya construido. Fíjense que esto de la plasticidad cerebral, pues que llegó para revolucionar el mundo, el conocimiento del ser humano, y que nos abre todas estas perspectivas y todas estas sorpresas que nos hemos estado llevando ya confirmado por la ciencia de los años 50 del siglo pasado para acá. Entonces, por ejemplo, ver una persona que tiene un accidente cerebrovascular donde gran parte de su cerebro
desaparece, recuperarse íntegramente gracias a la estimulación adecuada que hace que los viejos circuitos tomen nuevas funciones en tanto que reciba la estimulación adecuada. Del Valle nos dice, nosotros podemos decidir darle la plasticidad en nuestro cerebro para ser buenas o malas personas. Exactamente, a eso me refiero. Que el propósito que elaboremos, el propósito final, es decir, lo que nosotros nos pongamos como gran meta en la vida, va a ser el fiel que va a dirigir nuestras competencias neurológicas en la dirección que nosotros le vayamos administrando. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no todo el mundo lo logra, aunque tenga un propósito? Bueno, porque aquí viene otro elemento de la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro no funciona en el mismo nivel frente a las situaciones que vamos viendo en la vida. Nosotros tenemos un nivel consciente, que viene siendo como más o menos un 2%, de la actividad neurológica, ¿ya? Cerebro consciente, es decir, yo me doy cuenta que en este momento estamos conversando acerca de la plasticidad cerebral. Eso es lo que significa consciente. Es decir, mi relación con el contexto y el entorno es conocido voluntaria y focalizadamente por mí. Es conocido. Me doy cuenta. Me acabo de acordar de aquel fabuloso libro que escribió Fritz Perls en su momento, Darse cuenta. Él decía, la terapia consiste en darse cuenta. Pues no, mi querido Fritz. No. Esto es el 2%. Ahora, con ese 2%, sí, podemos aprender a bucear dentro del 98%. El 98% está entre un nivel que llamamos inconsciente, es decir, nuestro disco duro, donde está almacenada toda la información que usted ha percibido, primero toda la información esquemática que usted recibió de sus padres, primer elemento importante. Segundo elemento importante, todas las experiencias que usted fue viviendo, particularmente experiencias de orden afectivo. Y después hay un tercer nivel que es lo que llamamos automático. Ese nivel automático, ahí sí es verdad que usted no tiene que ocuparse para nada porque es lo que va a salir cada vez que usted ponga el contexto adecuado para que el automatismo salga. Por ejemplo, si cambia la temperatura ambiental, mi cuerpo ajusta los mecanismos regulatorios que tiene para hacer eso. Entonces, aumenta mi frecuencia respiratoria, aumenta mi sudoración, aumenta mi necesidad de ventilación. Entonces, me ventilo, etcétera, etcétera. Es decir, utilizo un mecanismo regulatorio para que no se me salga dentro del marco de posibilidades mi temperatura interior, porque esa temperatura es crítica para todos los procesos que están ocurriendo en mi cuerpo. Proceso metabólico, proceso de elaboración de circuitos neurológicos para producir ideas, para producir emociones, para producir todo eso, ¿ya? Por eso hay gente, por ejemplo, que en el calor se irrita, ¿ya? En cambio, hay otras personas que el frío los afecta mucho más. Por ejemplo, a mí yo el frío, yo siempre le comento a mi esposa y a quienes están por allí cerca, le digo, está haciendo tanto frío que me pongo bobo. Y yo con el frío me pongo bobo. Es decir, mi cerebro se pone lento, le cuesta asociar, ¿no? Asocio mucho mejor, por ejemplo, en el calor. Bueno, es una característica de cómo individualizo yo esas experiencias automáticas, inconscientes y conscientes. Singapur, esta
plasticidad se ve afectada cuando existe daño a nivel neuronal, sea por accidente o enfermedad neurodegenerativa? Sí, sí, por supuesto. Se ve afectada en tanto que la neurona sufre. Si la neurona entra en sufrimiento, sus circuitos, por supuesto, ya no trabajan igual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por eso es tan importante cuidar, ¿saben qué? El sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular está la clave de las enfermedades neurodegenerativas. En el sistema vascular está la clave de un accidente. Por ejemplo, un accidente, un golpe, ¿qué es lo que hace? Interrumpe la llegada de sangre, porque la sangre que nos lleva, la sangre nos lleva los dos nutrientes básicos de la neurona. Oxígeno por una parte y azúcar por la otra. Además de, bueno, sí, hay minerales, etcétera, etcétera. Pero esos son como los dos principales que no podemos suspenderle, porque si lo suspendemos, en cuestión de 3, 5 minutos pueden morir neuronas. Así de rápido, sí señor. Acuérdense, cambio permanente, cambio permanente. En cambio, si nosotros lo estamos nutriendo, por ejemplo, esa es la importancia de hacer ejercicio. Hacer ejercicio físico. ¿Ya? Ya superamos aquello que decía Benjamin Franklin de que el cuerpo era una máquina para transportar el cerebro. Así lo decía. Así decía Benjamin Franklin. Que él decía, lo importante es pensar. El cuerpo le puedes hacer lo que sea. Entonces, no es cierto. Porque, por ejemplo, cuando usted come mal y come en exceso, usted está reduciendo la posibilidad de sus vasos para que lleven los nutrientes, ese oxígeno y esa glucosa que necesita durante las 24 horas del día nuestra neurona, porque esa es la gasolina con la que trabaja. Entonces, por ejemplo, cuando hay un ACV, un accidente cerebrovascular, suponte un coágulo tapona un sector, entonces ese sector sufre. Ahora, ¿cuál es la maravilla de la plasticidad que ha seguido siendo estudiada y que ya al día de hoy entendemos? Que la plasticidad llega a tal nivel que grupos neuronales que sobreviven, supongan este grupo neuronal se murió por un accidente cerebrovascular, bien sea que se rompió un vaso o bien sea que lo obstruyó un coágulo, ¿no? Y murió. Este grupo neuronal que está acá, que tiene células madres, envía, si hay los estímulos adecuados, ojo, si hay los estímulos adecuados. Si no hay los estímulos adecuados, no pasa nada. Pero si hay los estímulos adecuados, por ejemplo, que la gente le hable, que la gente le dé masaje, que la gente lo acaricie, que la gente participe activamente en la recuperación de la persona, estas neuronas empiezan a viajar, a enviar sus contactos, porque son un sistema de cableado el más grande que existe sobre el universo, ¿verdad? Un sistema de cableado que va interconectando y va aprendiendo la función que antes realizaba ese sector. Por eso la gran clave está en nutrir adecuadamente, primer paso, y segundo paso importante también, a dar los estímulos correspondientes para que se produzca la respuesta, ¿ya? La respuesta. Gracias, Linda, un gran abrazo. Para que esa respuesta se produzca, yo necesito entonces esas dos condiciones. Una, nutrición adecuada, y dos, estímulo adecuado. ¿Y cuáles son los estímulos que hemos visto dentro de la plasticidad y dentro de los casos clínicos que se han recuperado, por ejemplo, de pérdida importante? Por ejemplo, yo tuve el caso de un muchacho saxofonista que tuvo un accidente, fue un choque brutal, o sea, un carro no lo vio, estaba en la autopista reparando su propio carro, el carro que venía no lo vio, en ese momento él salió y el carro se lo llevó por delante y lo lanzó como a 10 metros. Y perdió casi todo el hemisferio izquierdo, casi todo el hemisferio izquierdo. Tuvo 6 meses en terapia intensiva y por supuesto con dificultades motoras muy severas. Entonces, bueno, los médicos, los neurólogos dijeron, no, más nunca va a poder tocar el saxo. Bueno, por ahí anda
dando conciertos con su saxo. ¿Por qué? Porque centramos el trabajo de restauración precisamente en rescatar todas esas habilidades. Y efectivamente su otro hemisferio empezó a sustituir las funciones y logró recuperarse aparentemente completamente. Sigue tocando excelente. Entonces fíjense dónde está la clave. Y no es, hay miles, ya centenares de miles de casos en todo el mundo de estas recuperaciones que hace 40 años atrás hubiesen sido vistas como milagrosas. No hay ningún milagro. Lo que hay es plasticidad cerebral. Esto nos llevó al grupo de Neurocodex a la necesidad de hablar claro, como dice Marité, a la necesidad de hablar claro. ¿En qué sentido? Esta plasticidad se restringe a las neuronas, se restringe al cerebro. Y entonces descubrimos que no, la respuesta no lo da la cuántica. No, hasta las piedras gozan de plasticidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esa plasticidad no se expresa en el tiempo que nosotros medimos la actividad de la vida. Pero fíjense, eso lo capturó un personaje tan importante en la historia como fue Charles Darwin. Charles Darwin, y yo tuve la fabulosa oportunidad, esto para mí ha sido una fabulosa oportunidad, de haber ido a Galápagos y haber seguido la ruta que siguió Charles Darwin. ¿Y saben qué fue lo que más le llamó la atención a Charles Darwin, que después proyectó hacia los animales? La geología. La geología fue el gran inspirador de Charles Darwin. Esto ya está recogido en muchas biografías. Está recogido en muchas biografías. Y efectivamente, quienes han estado en Galápagos podrán haber visto cómo en las islas de las que está compuesta Galápagos. Galápagos fue un inmenso volcán que emergió. Y al emerger, las estructuras de las diferentes explosiones de volcanes se ven allí perfectamente acumuladas. Hay por lo menos islas donde ustedes ven que una parte de la Tierra está aquí, otra parte está aquí, y ustedes pueden ver perfectamente las capas de los miles y millones de años que se fueron montando unas sobre otras en distintas explosiones. ¿Ya? Entonces fíjense, eso es plasticidad. Esa es la plasticidad geológica. Entonces, y cuando los físicos, Rutherford, Bohr, Heisenberg, se metieron en ese micromundo de la física cuántica, también descubrieron que allí hay una enorme plasticidad. Es decir, por eso es que el principio de incertidumbre sigue rigiendo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no hay manera de saber, por ejemplo, cuando un quarks, que es una de las partículas más pequeñas que ustedes puedan ni siquiera imaginar, ¿verdad?, de las partículas existentes, cuando un quark se desplaza y empieza a chocar con fotones y a chocar con otros elementos, no hay manera de saber qué destino va a tomar. No hay forma, no hay forma. ¿Por qué? Porque son tantas peloticas, micropeloticas, golpeándose unas con otras, que ahí impera el reino de lo probabilístico, el reino de lo estocástico, el reino de lo que es casi el mundo del azar. ¿Cómo lo entendemos? Plasticidad. Entonces fíjense que hay leyes fundamentales, hay reglas fundamentales de la vida que nos orientan para tomar nuestras mejores decisiones. Por ejemplo, imaginemos que nosotros somos partículas cuánticas. ¿Pueden ustedes saber qué va a hacer el vecino dentro de media hora?
Y si el vecino va a sacar su automóvil justo en el mismo momento en que sacan ustedes el suyo o en otro momento, y que puede ocurrir que en el momento justo en que él está saliendo y ustedes están saliendo, a alguno de los dos se le vayan los frenos y terminen chocando. Les ha pasado en alguna oportunidad. Entonces fíjense, todo esto está detrás de cualquier decisión que nosotros tomemos. Por ejemplo, fíjense lo que pasó con el coronavirus. Un ejemplo de plasticidad de la vida. ¿Ya? Hay 200 hipótesis. Como les he dicho, la que yo considero la hipótesis que más respaldo serio ha tenido, es que, bueno, simplemente en un laboratorio de Wuhan, norteamericanos, franceses y chinos se habían puesto de acuerdo para buscar formas de, alterando los virus, buscar o bien armas biológicas o evitar construir armas biológicas, y por eso era multinacional el proyecto, ¿verdad? Para evitar que alguno de estos sesgos de los seres humanos, esta soberbia, este sida mental de autoengaño, ignorancia, desmesura y soberbia, impidiera que alguien se adueñara de ese conocimiento y lo convirtiera en un arma biológica que no tuvieran a nosotros. Esa es una de las hipótesis. La otra hipótesis es que es tratando de buscar entender mejor a los virus. ¿Para qué? Para evitar futuras enfermedades. Y en ese experimento crearon un virus potencialmente dañino que se le escapó. Un virus es muy fácil de que se escape. Para que ustedes se hagan una idea, imaginen un cabello, esto que yo no tengo, ¿verdad? Imaginen un cabello, y que el cabello es del tamaño de una cancha de fútbol. ¿Ya? Imaginen del tamaño de una cancha de fútbol. Y ustedes colocan un alfiler en medio del campo. Ese alfiler es el virus. ¿Ya? Entonces, imaginen con qué facilidad se puede escapar. Una mascarilla que tiene huecos, todo en la vida tiene huecos, ¿verdad? Tiene que tener una super protección, ¿verdad? Para que el virus no pase por alguno de esos huequitos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evitamos que pase por ese huequito? Entonces, bueno, hay muchos trucos y muchas cosas, y por eso es que tenemos que acompañar la mascarilla, preferiblemente del protector plástico, y además estarnos lavando las manos, utilizando un antiséptico, que afortunadamente hace explotar al virus en segundos, y por lo tanto la posibilidad de contagio se reduce enormemente. ¿Ya? Pero fíjense entonces, esa posibilidad, por ejemplo, de multiplicación, la plasticidad del virus, que le inventan una vacuna y entonces hace una resistencia, que le inventan un tratamiento y hace una resistencia. Entonces todo en la vida es plástico, solo que hay plasticidades más rápidas que otras. Por ejemplo, a ese nivel infinitamente pequeño, ocurren las cosas a muchísima velocidad. Es cuando estamos hablando de energía. Cuando hablamos de energía, hablamos de la velocidad de la luz. Es decir, 1 segundo para ir de la Tierra a la Luna. Eso, cuando estamos hablando de energía, estamos hablando de eso. Velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Ahora, cuando estamos hablando de materia, cuando estamos hablando de cosas, la velocidad de transformación es mucho más lenta, y por eso más lenta con respecto a cómo nosotros medimos el tiempo, ¿no? Y por eso es que nos da la impresión de que esto no se modifica. Pero esto se está modificando, ¿verdad? Solo que en detalles tan pequeñitos como eso, como una aguja en medio de un campo de fútbol. Entonces no lo notamos, y por eso decimos esto es compacto y no está vivo. Es decir, no se modifica, es la cosa en sí, ¿ya? El Lego.
Pero piensen en millones de años, por ejemplo. Hace 1.000.000 de años atrás, ¿dónde estaban las partículas que constituyen a esto? Probablemente formaban parte de un dinosaurio, algunas de ellas. Otras eran aire. ¿Y qué pasará con esto dentro de 3 millones de años? Ya ni existirá, ¿verdad? Ya formará parte de otra cosa. Entonces, ese es el proceso de transformación. Cuando nosotros hablamos, y aquí voy a ir despacio, cuando nosotros hablamos de reacciones afectivas, cuando nosotros hablamos de reacciones cognitivas, pensamientos, cuando nosotros hablamos de relaciones sociales, cuando nosotros hablamos de relaciones espirituales, estamos hablando en términos de energía. Por lo tanto, estamos hablando en términos de velocidad de la luz. Por eso es que uno dice, que hay más rápido que un ave el pensamiento. El pensamiento es rápido porque es energía pura. Por eso yo puedo pensar 20 millones de cosas simultáneamente. Pero aprendemos a poner orden allí, ¿no? Aprendemos a poner orden en eso, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Le ponemos orden y lo enlentecemos a través de nuestros procesos mentales. Y entonces terminamos llamando ansiedad a esa sensación que yo experimento, primero al sentimiento, al sentir que hay algo que no está bien, que hay algo que me amenaza. Después que ese algo que me amenaza hace que mi corazón palpite, que sienta como una bola en la boca del estómago. Ya todo eso es el enlentecimiento de un proceso que ocurre a velocidades impresionantes. Y aquí me voy a referir nuevamente a los estados de conciencia. ¿Ya? En los estados de conciencia, cuando nosotros estamos en el modo consciente, nuestro modo consciente es una biocomputadora que opera aproximadamente, esto ya lo han calculado científicos, 40 bytes por segundo. Quienes manejan computación exactamente pueden tener una idea de que es 40 bytes por segundo. Pero cuando nosotros entramos, bajamos, buceamos al nivel inconsciente y nos metemos en el disco duro, por ejemplo, con una meditación, con una hipnosis o con un sueño, o con un ensueño, ¿ya? Con la imaginación, esa maravilla que nosotros tenemos. Ahí vamos a operar a 400 gigabytes por segundo. Por eso es que no lo podemos poner en palabras. Por eso las emociones y los sentimientos simplemente se experimentan, pero no lo podemos llevar a nivel de lenguaje, porque el lenguaje ya es una manera de conscientemente darle cuerpo a lo que estamos viviendo. Y si vamos al nivel automático, peor todavía. Cuando vamos al nivel automático, nuestra plasticidad cerebral es que ya está asociado un estímulo determinado, ya sea externo o interno, ¡pum!, va a disparar una reacción motora. ¿Ya? Por eso es que siempre lo que recomendamos es tenernos paciencia. Sí, hay que tenernos paciencia. Hay que compadecernos de nosotros como especie. Estamos para lo que aspiramos, no bien diseñados. O si estamos bien diseñados, no nos echaron a este planeta con el manual de operaciones de la vida, sino que hemos tenido que irla descubriendo y construyendo a lo largo de miles de años. Por ejemplo, fíjense, noten nada más lo siguiente. Entre el momento, todo parece indicar esto según las investigaciones que se han hecho, arqueológicas, etcétera, etcétera, antropológicas.
Entre el momento en que nuestro cerebro estuvo listo para expresarnos a través de la palabra y el momento en que alguien en este camino logró plasmar su idea en una piedra, transcurrió cerca de 1 millón de años. Cerca de 1 millón de años. Son las sospechas, cuidado y más, se sigue buscando, pero de lo que se ha encontrado hasta ahora, es eso. Cerca de 1 millón de años. Y desde el momento en que a alguien se le ocurrió garabatear en una piedra y dejar unos dibujos como los de las cuevas de Altamira, y el momento en que inventamos, porque esto lo inventamos, ojo, un alfabeto, es decir, unos dibujos que pudiésemos asociar con elementos específicos, es decir, el alfabeto, transcurrieron otros aproximadamente 20.000 años. ¿Ven con qué lentitud hemos avanzado, no? Y entre el momento en que logramos construir un alfabeto, es decir, unos símbolos, unos dibujos que representaran ideas. La palabra, por ejemplo, cuando yo escribo casa, ¿qué es lo que hago? Dibujo. Una pelotica, un semicírculo, un garabatico, ¿no? Es un dibujo. La palabra es dibujo. La palabra escrita. La palabra sonada es una música, un sonido. Casa es un sonido. Pero que nosotros asociamos inconsciente y conscientemente a algo, a otra cosa. Ahí nace el signo, ¿no? Eso lo estudian muy bien los lingüistas. Entonces, entre ese momento en que se crea ese alfabeto y nosotros podemos tener esta maravilla tecnológica, que es que podemos entendernos, por ejemplo aquí dice Jimena Elena, dice Jimena Elena se unió. ¿Qué significa para mí eso? Que Jimena Elena acaba de entrar en este circuito electrónico que permite que se una a esta reunión virtual sin tiempo y sin espacio que estamos realizando. ¿Ya? Entonces, entre esos dos momentos, la creación del alfabeto como tal y el disponer de estos equipos electrónicos, han transcurrido entre 8 y 12.000 años. Entre el momento en que escribimos en piedra y papiros y cosas por el estilo, y lo hicimos en hojas de papel, transcurrieron unos 20.000 años. Ahora bien, fíjense qué está pasando en la humanidad, que el crecimiento viene en forma geométrica. Porque podemos decir, entre el momento en el cual Gutenberg pudo crear una máquina que esos dibujitos que habíamos inventado se pudieran reproducir, taca, 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 y crear el libro, y la máquina de escribir de casa, transcurrieron unos 500 años. Ese es cómo se va cortando la cosa. Y entre el momento en que creamos la máquina de escribir, la Underwood, que había que darle durísimo para poder hundir las teclas, y disponer de estos dispositivos, han transcurrido menos de 100 años. Menos de 100 años. Y entre el momento en que aparece Internet como sistema de interconexión grupal y el hecho de que ahora sea cotidiana la realidad virtual y que va a seguir siendo cotidiana y cada vez va a ser más cotidiana, han transcurrido 30 años.
Entonces fíjense que la velocidad de avance va en forma de una curva, lo que llamamos una curva geométrica. Es decir, comienza un poco plana, va subiendo un poquito y desde el siglo pasado para acá, la velocidad de plasticidad humana se ha incrementado, pero en miles de veces. En miles de veces. Y la idea es que va a seguir aumentando en millones de veces. Cada vez vamos a ver más cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Si nuestro cerebrito, que es capaz de ir a ese ritmo, por las cosas que hemos mencionado, al menos inconscientemente, pero necesitamos también la conciencia, porque la conciencia es lo que nos ubica en el aquí y ahora. ¿Ya? Por eso la necesitamos, nos ubica en qué mundo material estamos, en qué mundo social estamos, en qué mundo espiritual estamos. Eso es la conciencia. ¿Ya? Si no tenemos esa discriminación, podemos perdernos, que es el riesgo que estamos corriendo en la actualidad y que es la advertencia de este programa de hoy. A cuidarnos. A cuidar esta maravilla que tenemos dentro de esta caja, por eso está en esta caja cerrada, para que sea resistente a cualquier provocación. ¿Ya? Esta maravilla tenemos que cuidarla. Y para cuidarla, cuidar su plasticidad, su capacidad generativa, su capacidad transformativa, su capacidad generativa de cosas. Sobre todo, que podamos ir cada vez con más acierto hacia una salud mayor y mayor. ¿Ya? ¿Cómo hemos de cuidarla? Con las 6 disciplinas que hemos señalado en otras oportunidades y que ahora las voy a repasar o se las voy a dar a quienes recién llegan. Primera disciplina, alimentación. ¿Qué ingerimos? ¿Qué tomamos del ambiente que son nutrientes tóxicos y venenos? Y que siempre los nutrientes sean por lo menos el 95%. Sueño. Durante el sueño hacemos mantenimiento y reparación oportuna de la plasticidad cerebral. Por lo tanto, es sumamente importante dormir bien y completo. Emociones y estrés. ¿Por qué? Porque emoción viene de aquello que me mueve. Por eso son tan importantes en nuestras vidas. Ejercicio físico, sobre todo aeróbico. ¿Para qué? Para mantener la circulación de nuestras arterias y venas en su momento oportuno. ¿Ya? Relaciones nutritivas. ¿Por qué? Porque la nutrición social es indispensable también para nuestro cerebro. Oxígeno, azúcar y mensajes. Los 3 grandes nutrientes de la plasticidad cerebral. Y después, el sexto, que es autoanálisis. Es decir, es con el contenido que nosotros le metamos a nuestro hardware cerebral. Tenemos que meterle un software adecuado. Es decir, meterle programas adecuados, ¿cómo se llama? Abrir buenas carpetas y tener contenidos que valgan, de valor. Eso lo hacemos a través del autoanálisis, a través de la meditación, a través de la hipnosis, a través de esos mecanismos. Entonces ahí tenemos los 6 componentes indispensables para que nosotros, nuestra plasticidad cerebral esté, como decimos, finita. ¿Sí? Ok, entonces ese es el planteamiento del día de hoy sobre la plasticidad. El anzuelo fue plasticidad cerebral, ahora podemos darnos cuenta que es plasticidad existencial. Todo
es plástico, a diferentes ritmos, a diferentes velocidades. Y como nosotros formamos parte de la naturaleza, recordemos siempre esto, nosotros no somos extraños a la naturaleza, nosotros formamos parte de la naturaleza. Es muy importante que sigamos sus reglas de juego. Sus reglas de juego para que le saquemos el máximo rendimiento a esa plasticidad. La mayor y más importante de por lo menos este planeta. La plasticidad humana, la plasticidad cerebral. Aquí Marco nos dice, Neurocodex es un buen software. Exactamente. ¿Qué es lo que hacemos en el colegio Neurocodex? Elaboramos software. Eso es lo que hacemos en el colegio, ¿verdad? En el colegio, Marco, lo que hacemos es elaborar software para que nuestro cerebro, que es el órgano que dirige, es la junta directiva de nuestras decisiones, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema de relaciones sociales, de nuestro sistema de relaciones espirituales. Por lo tanto, allí nos dedicamos a eso. Hacemos programas, creamos carpetas y creamos documentos que sean útiles para la vida. Así que bueno, este próximo sábado no voy a estar disponible en nuestros Hablemos Claro. Importante también notificárselo a la gente de Facebook, por cuanto he sido invitado a formar parte de un diplomado y me toca dar un taller que va a tomar 6 horas justo desde la mañana hasta media tarde, ¿no? Entonces por eso nos veríamos el próximo miércoles. Si quieren, pueden escribirnos, pueden enviar información de, por ejemplo, de temas que a ustedes les parezcan interesantes, de aspectos de la vida que valga el esfuerzo de hablar claro. Así que seguiremos hablando claro. ¿De acuerdo? Un abrazo y seguimos.